¿Qué tal? Excelente día. Les saluda su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel con el desarrollo del temario de certificación del examen MO 201 Microsoft Excel Office 2019. El siguiente tema que vamos a tratar es realizar el análisis de datos y en este caso vamos a resumir datos de varios rangos mediante la función consolidar. Entonces vamos a ver qué nos dice el propio portal de Microsoft para este tema. Y nos dice consolidar datos en varias hojas de cálculo. Aquí viene desde qué versiones aparece, desde la 2007 y aquí está nuestro querido Excel 2019. Dice, para resumir los datos de hojas de cálculo independientes y elaborar informes con ellos, puede consolidar datos de cada hoja en una hoja de cálculo maestra. Las hojas pueden estar en el mismo libro que la hoja de cálculo maestra o en otros libros. Al consolidar datos, ensambla datos para que pueda actualizarlos y agregarlos más fácilmente según sea necesario. Por ejemplo, si tiene una hoja de cálculo de gastos para cada una de las oficinas regionales, puede usar la consolidación para reunir estas cifras en una hoja de cálculo maestra de gastos corporativos. Esta hoja de cálculo maestra también puede contener las ventas totales y los promedios, los niveles de inventario actuales y los productos más vendidos de toda la empresa. Aquí viene una sugerencia, dice, si suele consolidar datos, puede resultarle útil crear hojas de cálculo a partir de una plantilla de hoja de cálculo que use un diseño coherente. Para obtener más información sobre plantillas, consulte crear una plantilla. Este es también un momento ideal para configurar la plantilla con tablas de Excel. Entonces viene aquí, formas de consolidar datos. Dice, hay dos formas de consolidar datos, ya sea por posición o categoría. Consolidación por posición. Los datos de las áreas de origen tienen el mismo orden y usan las mismas etiquetas. Use este método para consolidar datos de una serie de hojas de cálculo, como hojas de cálculo de presupuestos de departamento que se han creado a partir de una misma plantilla. Consolidación por categoría, cuando los datos en las áreas de origen no se organizan en el mismo orden, pero usan las mismas etiquetas. Use este método para consolidar datos de una serie de hojas de cálculo que tienen diferentes diseños, pero tienen las mismas etiquetas de datos. Consolidar datos por categoría es similar a crear una tabla dinámica. En cambio, con una tabla dinámica puede reorganizar fácilmente las categorías. Considere la posibilidad de crear una tabla dinámica si necesita una consolidación más flexible por categoría, que de hecho yo recomendaría Power Query, pero bueno. Notas. Los ejemplos de este artículo se crearon en Excel 2016. Bueno, de hecho no vienen los ejemplos como tal, pero bueno, vamos a ver qué dice. ¿Cómo consolidar? Dice, siga estos pasos para consolidar varias hojas de cálculo en una hoja de cálculo maestra. Dice, si aún no lo ha hecho, configure los datos en cada hoja constituyentes haciendo lo siguiente. Asegúrese de que cada rango de datos esté en forma de lista. Cada columna debe tener una etiqueta encabezado en la primera fila y contiene datos similares. No debe haber filas ni columnas en blanco en ninguna parte de la lista. Coloque cada rango en una hoja de cálculo independiente, pero no escriba nada en la hoja de cálculo maestra, en la que planea consolidar los datos. Excel lo hará por usted. Asegúrese de que cada rango tiene el mismo diseño. En la hoja de cálculo maestra, haga clic en la celda superior izquierda del área donde desea que aparezcan los datos consolidados. Nota, para evitar sobreescribir datos existentes en la hoja de cálculo maestra, asegúrese de tener celdas suficientes a la derecha y debajo de esta celda para los datos consolidados. Haga clic en la ficha Datos, Grupo Consolidar, en el grupo Herramientas de Datos. En el grupo Herramientas de Datos, Consolidar. En el cuadro Función, haga clic en función de resumen que quiere que use Excel para consolidar los datos. La función predeterminada es suma. En este ejemplo, en el que se han elegido tres rangos de hojas de cálculo. Entonces viene la función suma y las referencias a tres hojas de cálculo diferentes y sus rangos correspondientes. Seleccione los datos. A continuación, en el cuadro referencia, haga clic en el botón contraer para reducir el panel y seleccionar los datos de la hoja de cálculo. Consolidar referencia y ya aquí viene la referencia como tal. Luego nos dice, haga clic en la hoja de cálculo que contiene los datos que quiere consolidar, seleccione los datos y después haga clic en el botón expandir diálogo de la derecha para volver al cuadro de diálogo consolidar. Si una hoja de cálculo que contiene datos que necesita consolidar está en otro libro, haga clic en examinar para buscar este libro. Después de localizar y hacer clic en aceptar, Excel escribirá la ruta de acceso del archivo en el cuadro referencia y anexará un signo de exclamación a esta ruta. A continuación puede seguir seleccionando otros datos. En este ejemplo, en el que se han seleccionado tres rangos de la hoja de cálculo. Lo dice, en la ventana emergente consolidar, haga clic en agregar, repita este procedimiento para agregar todos los rangos que consolide. Actualizaciones automáticas frente a actualizaciones manuales. Se quiere que Excel actualice la tabla de consolidación automáticamente cuando cambien los datos de origen. Active la casilla crear vínculos a datos de origen.
esta de aquí, crear vínculos a datos de origen. Si esta casilla permanece desactivada, puede actualizar la consolidación manualmente. Notas: no puede crear vínculos si las áreas de origen y destino están en la misma hoja. Si necesita cambiar la extensión de un rango o reemplazar un rango, haga clic en el rango de la venta emergente, consolidar y actualícelo siguiendo los pasos anteriores. De este modo se creará una referencia de rango, por lo que tendrá que eliminar los anteriores antes de volver a consolidar. Simplemente elija la referencia anterior y presione la tecla suprimir. Eh, Haga clic en aceptar y Excel generará la consolidación. Opcionalmente puede aplicar formato, solo es necesario aplicar formato una vez, a menos que vuelva a ejecutar la consolidación. Los rótulos que no coincidan con los de las otras áreas de origen producirán filas o columnas independientes en la consolidación. Asegúrese de que las categorías que no quiere consolidar tienen etiquetas únicas que aparecen solo en un rango de origen. Usar un informe de tabla dinámica para consolidar datos. Y bueno, este habla sobre tabla dinámica. Vamos a ver qué dice. Dice: si los datos que van a consolidar están en celdas diferentes de la hoja de cálculo diferentes, escribe una fórmula con referencias de celda a las otras hojas de cálculo, una por cada hoja de cálculo independiente. Por ejemplo, para consolidar datos de hojas de cálculo denominadas ventas en la celda B4, HR en la celda F5 y marketing en la celda B9, en la celda A2 de la hoja de cálculo maestra tendría que escribir: la función suma ventas hace referencia a su celda B4, la hoja RH hace referencia a su celda F5 y la hoja marketing hace referencia a su celda B9. Y aquí aparecen las tres hojas. Dice: sugerencia para especificar una referencia de celda como ventas B4 en una fórmula sin escribir. Escriba la fórmula hasta el punto donde necesita la referencia. Haga clic en la pestaña de la hoja de cálculo y a continuación haga clic en la celda. Excel completará el nombre de la hoja y la dirección de la celda. Nota: las fórmulas en este caso pueden ser propensas a errores, ya que es muy fácil seleccionar accidentalmente la celda incorrecta. También puede ser difícil detectar un error después de escribir una fórmula compleja. Dice: si los datos que se van a consolidar están en las mismas celdas de diferentes hojas de cálculo, escriba una fórmula con una referencia 3D que use una referencia o rango de nombres de hojas de cálculo. Por ejemplo, para consolidar datos en la celda A2, desde ventas hasta marketing, ambos incluidos en la celda E5 de la hoja de cálculo maestra, tendría que escribir lo siguiente. Ahorita vamos a hacer también un pequeño ejemplo sobre esto. Y pues bueno, en este caso, Excel no nos proporciona a Microsoft un archivo para trabajarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a abrir una hoja de Excel nueva, de paquete, digamos, y vamos a generar información aleatoria. Yo para esto ya me di a la tarea de buscar, por ejemplo, marcas por ejemplo, de celulares, y yo selecciono marcas de celulares, las copio. En San Google puse marcas de celulares y me trajo estas. Y aquí lo que hacemos es, las voy a pegar en C4 y voy a pegarlos con OBS, porque me lo estoy trayendo de la web. Luego voy a quitar esos puntos que no quiero, presiono Control L y el punto, buscar un punto, lo reemplazo con nada, le decimos reemplazar, aceptar, cerrar. Luego copio esos datos y los voy a pegar, pero transponiéndolos. Entonces voy a presionar Alt O V T, que eso es transponer, y esto de acá lo voy a borrar, y aquí en este título le voy a poner vendedor. Posteriormente, lo que voy a hacer, me voy a ir de nuevo acá y en San Google yo le puse, ¿sabes qué? Nombres de personas, y me trajo como resultado este de acá. Me lo voy a traer, lo voy a copiar, Control C, me voy a mi Excel y aquí voy a presionar Alt O B C para pegar como, como valores, y esto nada más lo que hago es lo arrastro, ¿sale? Y aquí en este rango voy a poner a lo mejor el número de cantidad de celulares que vendieron de cada marca, cada vendedor. Para ello, para hacerlo de una sola, selecciono el rango donde voy a generar la información. De hecho, lo voy a hacer aleatoriamente y voy a escribir la función aleatorio entre. Le voy a decir que entre 100, entre 10 y 100. Cierro paréntesis y presiono Control Enter, ¿vale? Entonces, en este momento está aleatorio el cálculo como tal, y lo que voy a hacer es copiar esta hoja de cálculo 5 veces para hacer un ejemplo como si fuera de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Entonces, vamos a copiarlo 4 veces. Entonces, voy a presionar la tecla Control y sin soltar Control voy a dar clic y arrastrar hacia la derecha. Si se dan cuenta, ahí cambia
aparece una hojita con un más y me está diciendo que estoy haciendo una copia. Entonces tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo. Entonces voy a nombrar estas hojas, enero, febrero, marzo, aquí le puse mayúscula, marzo, abril. Si se dan cuenta, están cambiando, como está aleatorio los datos, están cambiando constantemente. Pero ahorita vamos a hacer algo. Entonces, acá lo que voy a hacer, voy a poner acá, la voy a copiar esta última, le voy a poner maestra. Entonces, aquí yo voy a marcar mi, lo voy a poner como un delimitar y voy a darle suprimir para que yo sepa que donde voy a trabajar va a ser en esta parte de aquí. ¿Sale? Entonces, ahora lo que voy a hacer es que mis datos, como están en aleatorio, selecciono todo, doy control shift derecha, control shift abajo y luego presiono control C y en nuestro queridísimo Microsoft 365 puedo presionar control shift V y ya lo pega como valores. Si nosotros no tenemos Microsoft 365, tendríamos que seleccionar nuestra información, control C, y en mi caso es Alt O V para pegar como valores. ¿Sale? Entonces, hago lo mismo en todas las hojas para que los datos estén pegados como valores. Lo voy a abrir, pego como valores y me voy a mayo y pego como valores, para que estos ya no estén cambiando conforme haga yo alguna actividad. Perfecto. Entonces nos dice, ¿sabes qué? Ten tu hoja maestra en la cual vas a pegar o vas a hacer la consolidación y trata que a la derecha y hacia abajo no tengas información. En este caso, pues no tenemos absolutamente nada. Entonces, vamos a empezar con la consolidación. Vamos a ver diferentes formas de hacerlo. Entonces, aquí y vamos a ver qué es lo que sucede con cada una de ellas. Entonces nos dice que tenemos que irnos a la ficha datos, en el grupo herramientas de datos, consolidar, y se abre la ventana consolidar y como predeterminada está la función suma, pero podemos ver que está recuento, promedio, más, mínimo, producto, contar números, desviación estándar, P, varianza y var P, algo así dice. Entonces, vamos a ocupar la de suma. Y aquí en la referencia le podemos decir examinar porque originalmente, al parecer, esto lo crearon para consolidar hojas de diferentes libros como tal. Pero bueno, ahorita lo vamos a hacer en el mismo libro, en el mismo archivo. Entonces, aquí en la referencia, únicamente si nosotros damos clic en este control, nos pide la referencia. Entonces, nos vamos a ir a enero y vamos a seleccionar desde C4. Bueno, en este caso, a lo mejor vamos a control, no me aceptó el atajo del teclado, entonces es control shift derecha, control shift abajo, doy clic en el botón, en el control, y aquí vamos a darle clic en agregar. Ya me agregó enero. Voy a dar clic de nuevo aquí en este botón y ahora me voy a ir a febrero. Pueden darse cuenta que ya Excel detectó que es el mismo rango, digamos, en la siguiente hoja y me lo delimita. Yo le digo aquí, lo acepto y le digo agregar. Luego voy a dar de nuevo en este botón clic y me voy a ir a marzo. En este caso ya no me lo seleccionó, entonces lo hago yo. Control Shift derecha, Control Shift abajo, selecciono, agregar. Si se dan cuenta, aquí lo va agregando cada uno de los meses, pero van a ver un caso especial ahorita que agregue abril. Aquí dice enero, febrero, marzo. Voy a agregar abril. Entonces selecciono el rango de abril, lo agrego y miren, lo está ordenando alfabéticamente. Ese es un tema que vamos a ver ahorita qué consecuencias pudiera traer. Y luego vamos a agregar por último a mayo. Vamos a mayo, seleccionamos, le decimos agregar, ya tenemos aquí nuestra consolidación de enero a mayo, pero lo ordenó alfabéticamente y nos dice, ¿sabes qué? Voy a usar rótulos, fila superior, si yo quiero la fila superior para que ocupe el vendedor y los nombres de las marcas y columnas izquierdas para que ocupe las columnas izquierdas con los nombres de los vendedores. Si nosotros marcamos crear vínculos, si nosotros cambiamos la información que está en cada una de estas hojas, al crear un vínculo se va a estar actualizando automáticamente, si no lo tendríamos que hacer manual, que es lo que menciona el propio portal, ¿no? Entonces, en este caso la voy a dejar sin marcar, voy a dar clic en aceptar y en ese momento se hizo la consolidación de la suma
de todas nuestras hojas de ventas de los vendedores de las diferentes marcas para los meses de enero, febrero, marzo y abril. Ahora, ¿qué fue, digamos, cómo podemos saber qué fue lo que hizo la consolidación? Yo acá abajo reduje un poco esto, lo voy a pegar acá, control C, control V. De hecho, le voy a dar suprimir, le voy a recorrer un poquito para abajo para que se alcance a ver todo. Ok, a ver, ahí ya se alcanza a ver toda la información. Entonces, yo aquí ya tengo mi información. A ver, vamos a ver. A ver, permítanme. Listo, de repente mi ratón hace cosas raras. Entonces, aquí vamos a hacer la última opción que nos mostraba el portal de Microsoft, que nos decía que podíamos hacer, acá está, esto, la consolidación haciendo una consolidación en referencia a 3D. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer precisamente la suma. Nosotros vamos a seleccionar todo el rango exactamente, por eso lo delimité para saber hasta dónde lo tengo que hacer. Y yo voy a poner la función suma, por ejemplo, que fue lo que hicimos con la función de consolidar. Entonces, yo me voy a ir a la hoja de enero y le voy a decir, ¿sabes qué? Y de hecho, bueno, aquí lo que vamos a hacer, yo voy a tener que poner esto sí lo quiero, y esto sí lo quiero, acá. Entonces, desde aquí vamos a hacer lo que hizo la función consolidar, ¿sale? Entonces voy a poner la función suma, doy tabulador, me voy a ir a enero y voy a seleccionar la celda D5 y voy a presionar la tecla Shift y voy a dar clic hasta la hoja mayo. En ese momento ya se hizo la referencia que nos dice acá, una referencia 3D que está haciendo precisamente la referencia a las hojas de enero a mayo y a la celda de 5 y va a realizar la suma para todas ellas, cierro paréntesis y voy a dar como seleccioné yo previamente mi rango, voy a dar control enter y en ese momento me hizo la suma para todos esos datos. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podríamos validar que es exactamente lo mismo? Lo voy a pasar para acá, control C, control V y aquí voy a borrar esta información y aquí voy a poner igual y voy a comparar que si el valor de D5 es igual al valor de D23 y voy a dar control enter. En este caso, todas mis comparaciones tendrían que ser verdaderas, entonces lo checo y efectivamente todo fue verdadero. Entonces, la primera opción que hicimos fue con la función consolidar, lo hicimos directamente con la función que incluye Excel, y en la segunda lo hicimos con la referencia 3D que nos indica el portal como tal. ¿Sale? En este caso, aunque no hubo detalle con el tema de los nombres enero, febrero, marzo, abril y mayo, vamos a ver cuál es el detalle que se puede presentar. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a seleccionar las 5 hojas como tal, selecciono enero, nada más. Voy a dar escape. A ver, están aquí agrupadas. Ok. Selecciono enero y luego voy a dar clic hasta presiono la tecla Shift y doy un clic izquierdo normal. Y luego voy a dar clic derecho y le voy a decir mover o copiar y le voy a decir que los mueva al final y que cree una copia. ¿Sale? Entonces, aquí vas a trabajar en el mismo libro y yo le digo que al final. Entonces, en ese momento ya me copió las hojas y las renombró como enero 2, febrero 2, marzo 2, abril 2, mayo 2. Y acá esta la voy a copiar y le voy a decir que va a ser la maestra, bueno, sí, maestra 2. Y de hecho yo voy a copiar los datos de la maestra, estos de acá, únicamente para delimitar mi rango, en C4. Aquí en C4 selecciono yo todo, le doy suprimir aquí. Como ya hice otra acción, tengo que regresarme a maestra, control C, maestra 2 control V y le doy suprimir para que no tenga yo absolutamente nada. ¿Sale? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver. En enero vamos a mover
Vamos a mover a Samsung y a Samsung. Voy a presionar Shift, voy a dar clic normal y lo voy a recorrer hasta el final, ¿vale? Y luego voy a agarrar, me voy a ir a febrero. Y en febrero le voy a decir que Motorola, Huawei y Realme voy a dar, presiono Shift y doy clic normal y los muevo al principio. Luego en marzo voy a mover a Xiaomi y Oppo, los voy a mover de posición y los voy a poner aquí. Y luego en abril voy a Xiaomi y a Oppo, los voy a poner al principio. Y luego en mayo voy a poner a Realme al principio. Y a Samsung lo voy a mover en esta posición. ¿Sale? Pero también voy a agarrar y, por ejemplo, voy a cambiar estos tres hasta el principio, estos tres vendedores. Luego voy a agarrar estos tres y los voy a pasar a uno antes del final. Y estos tres, los voy a mover del lugar también y los voy a poner aquí. Luego en marzo, igual selecciono a estos, bueno, para no pasarme a estos, doy Shift y también muevo. Ahí se ve a dónde lo voy a colocar, ¿sale? Lo voy a poner hasta abajo. Y luego en abril voy a poner, ah, vamos a empezar con la G. No, nada más estos cuatro. Y los voy a pasar hasta arriba y a lo mejor voy a mover a Tomás aquí. Y en mayo vamos a decirle que vamos a pasar las dos personas que empiezan con R, las vamos a pasar hasta arriba. A Alan, Felicia y Florencia las vamos a pasar aquí y listo. Entonces ya no coinciden como tal cómo está organizado, pero seguimos teniendo las mismas etiquetas, dando vendedor, y acá están los nombres de las marcas y acá están los nombres de las personas, ¿sale? Entonces únicamente los cambiamos de ubicación en columnas y filas. Entonces vamos a nuestra hoja maestra y aquí vamos a hacer la consolidación. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a datos, a el grupo herramientas de datos, consolidar, y vamos a hacer igual la misma suma. Aquí ustedes pueden hacer los ejemplos que quieran con estas funciones, pero vamos a hacerlo con la suma. Entonces vamos a ver enero y vamos a seleccionar nuestro rango como tal. Lo agregamos rápidamente, agregar, le damos aquí y vamos ahora a febrero 2. Ya me lo detectó automático, le decimos agregar, le decimos aquí en el botón para irnos a marzo, ya me lo detectó automático, perfecto, le decimos agregar, presionamos acá el botón y nos vamos a abrir y ya está seleccionado, le decimos aquí agregar y vamos a mayo y ya también me lo detectó, perfecto. Y le decimos aquí agregar. Entonces, aquí como se dan cuenta, aparece abril, enero, febrero, marzo y mayo. Igual vamos a habilitar fila superior y columna y vamos a dar clic en aceptar. En ese momento me hizo exactamente lo mismo, tal cual, hizo la suma de todas las celdas, pero ¿qué quiero llegar con esto? Que, por ejemplo, el orden es Gaspar, Gerardo, Jacinto, Luis, Alan, Felicia, Florencia, Luisa, Tomás, Marcelo, Marcos, Martínez, Romina, Rosario y Tato. Y luego va Xiaomi, Oppo, Samsung, Apple, Motorola, Huawei, Realme y Honor. ¿Sale? ¿A qué me refiero con eso? Que esto se organizó de acuerdo a la hoja de cálculo abril. Si quieren ver que tengo razón, vamos a ver. Únicamente nos vamos a basar cómo se organizó esta información. ¿Sale? Entonces yo lo voy a copiar nada más para hacer la prueba. Entonces ya lo tengo copiado, me voy a ir a abril y aquí voy a minimizar, presioné control y el scroll del ratón y lo voy a pegar aquí, control B. Pero yo lo que quiero que vean, esto no lo tomamos en cuenta, lo voy a borrar, pero quiero que vean qué dice Xiaomi, Oppo, Samsung, Oppo, Motorola, Huawei, Realme y Honor. Igual que dice exactamente acá arriba.
Y el nombre de los vendedores dice Gaspar, Gerardo, Jacinto, Luis, Alan, Felicia, Florencia, Luisa, Tomás, Marcelo, Marcos, Martínez, Romina, Rosario y Tato. ¿Sale? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? La consolidación se organizó de acuerdo a cómo está acomodada la hoja de cálculo llamada abril, lo hizo alfabéticamente. Por ejemplo, ahora yo me voy a traer los datos de la maestra para verlo en otra hoja. Por ejemplo, vamos a agarrar enero. Voy a minimizar esto y voy a pegar aquí. Entonces, voy a borrar esto para que no nos haga mosca. Y por ejemplo, en enero estaba primero Apple, Xiaomi, Oppo, Motorola, Huawei, Realme, Honor, Samsung. Entonces, como la consolidación se organizó de acuerdo a la hoja de abril, me lo acomodó por Xiaomi, Oppo, Samsung, Apple, Motorola, Huawei, Realme, Honor. Y el nombre de los vendedores también lo acomodó de acuerdo a la hoja de abril. ¿Sale? En enero aparecía primero Rosario, Tato, Tomás, Alan, Felicia, Florencia, Gaspar, Gerardo, Jacinto, Luis, Luisa, Marcelo, Marcos, Martínez y Romina. Pero en abril aparecían Gaspar, Gerardo, Jacinto, Luis, Alan, Felicia, Florencia, Luisa, Tomás, Marcelo, Marcos, Martínez, Romina, Rosario y Tato. ¿Sale? Entonces, es a lo que me refería. Lo ordenó de acuerdo a cómo está alfabéticamente las hojas. ¿Cómo podemos solventar esta situación? Y bueno, ese ya no lo vamos a hacer, ya les quedaría de tarea. Lo único que tendríamos que hacer para que la consolidación quede ordenada conforme a la hoja de enero, que es la primera, nosotros lo que tendríamos que hacer es, a lo mejor al principio, poner un uno a la hoja de enero, poner al principio un 2 a la de febrero, luego poner al principio un 3 a la de marzo, poner al principio un 4 a la de abril y poner un 5 a la de mayo. Y con esto nuestras hojas ya estarían ordenadas, digamos, alfabéticamente o ascendentemente. Entonces, cuando nosotros hagamos la consolidación, se va a hacer de acuerdo a el orden alfabético de nuestras hojas de cálculo, ¿sale? Por eso les decía, este ejercicio ya les queda de tarea, pero para que lo prueben y van a ver que se va a organizar la consolidación de acuerdo a la hoja de cálculo llamada enero, ¿sale? El orden que va a llevar la hoja va a ser este. Otra parte que consideraba el portal decía que si había, por ejemplo, aquí no está Nokia, por ejemplo. Por ejemplo, Nokia, Nokia solo aparece en, en enero, por ejemplo. Le voy a poner aquí aleatorio, entre, igual 10 y 100, control enter, control C, control shift V para pegarlo como valores. Entonces, Nokia no aparece en los demás meses, entonces, ¿qué es lo que haría? Agregar en el consolidado una nueva columna llamada Nokia y como nada más está en enero, pues traería la suma que haría, pues sería esta. Como no tiene nada más que sumar, únicamente se llevaría estos valores. Lo mismo pasa si, por ejemplo, yo aquí tengo a, a otro vendedor y aquí yo le genero en un aleatorio entre igual 10, 100, control enter, control C, control shift V y le genero su información. Entonces, únicamente para enero, perdón. Entonces, cuando nosotros hagamos la consolidación, estos datos de Nokia y del vendedor Pepe únicamente aparecerían, pues ahora sí que para el dato de, de enero como tal y no aparecería la suma para los demás meses. Entonces, esto les queda de tarea que lo puedan replicar. Bueno, consideren que los datos que yo estoy utilizando no van a ser lo mismo porque se están generando aleatoriamente, pero pueden hacer la magnífica opción, si en su caso tienen Microsoft 365, pueden con la herramienta de recortes, seleccionan la herramienta de recortes, le dicen nuevo, seleccionan los datos. Aquí están seleccionados. Por ejemplo, yo voy a agregar acá una hoja al final y acá le voy a decir en la ficha datos, en el grupo obtener y transformar datos, me voy a poner también en C4.
Le digo desde una imagen, imagen del portapapeles. Acá del lado derecho me va a aparecer la imagen recortada. Y si se dan cuenta en este caso, pues me lo detectó todo padrísimo, ¿no? No tiene ningún detalle. Le decimos insertar, insertar y perfecto. Bueno, aquí hay un pequeño detalle. Estas columnas me las movió. Lo que podemos hacer aquí primeramente es, voy a mover esto para acá y luego aquí vamos a quitar este dato y este dato. Vamos a darle control menos y le decimos que lo haga hacia la izquierda y vamos a ver qué hizo aquí. Ok, perfecto. Entonces, también vamos a quitar este y este, control menos y le decimos que lo haga hacia la izquierda. Y luego aquí vamos a quitar también este control. Bueno, de hecho vamos a seleccionar de una vez los blancos como tal. Que acá, bueno, este 100 acá me va a hacer mosca. Son pequeños detalles, ¿no? De haberlo hecho con la imagen, pero bueno, es más rápido que capturarlo uno por uno, ¿están de acuerdo? Entonces aquí quitamos esto, le decimos control menos hacia la izquierda, aceptar, y en ese momento ya tenemos nuestra información. A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos aquí, doble clic. Y, ok, acá nos hace falta quitar este hacia la izquierda. Perfecto. Y ya tenemos los datos exactamente como los tenía yo capturados. ¿Sale? Esa podría ser una opción, ¿no? Para no tener, si se dan cuenta que cuánto me hubiera tardado yo en capturar precisamente todos estos datos como tal. ¿Sale? Que en este caso estamos en el recuento, vamos a ver que son 144 números. Entonces no es lo mismo capturarlo de una imagen a capturarlo uno por uno, ¿no? Entonces, como pueden ver, es una maravilla esta parte de, de podernos traer información de imágenes, de recortes de pantalla, ¿no? Como dice mi amigo y profesor John Vergara, esto es brutal, de verdad que sí. Entonces, les queda de tarea que realicen el ejercicio para que vean que cuando están ordenadas alfabéticamente, entonces se va a ordenar todo de acuerdo a la primera hoja. De acuerdo al orden alfabético o ascendente, se van a ordenar los datos en la consolidación. Entonces, espero que les haya sido de mucho provecho este video como tal y nos vemos en el siguiente. Como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, babies.